Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces con el microcurso de anemia, ¿sí? Es un microcurso corto en el cual vamos a poder ver las principales características de la anemia y los tipos y sus clasificaciones. Obviamente que están invitados a poder hacer otros cursos que se van a empezar a dictar el próximo año con respecto a toda la parte de hemograma, ¿sí? Ya hay cursos como introducción a la hematología, en lo cual lo dicto yo, anemias regenerativas también, en la cual pueden acceder el próximo año, que también están en formato video, ¿sí? Y vamos también a tener un curso nuevo que es interpretación de hemograma, que van a poder acceder al mismo, como les comenté, el próximo año. Bueno, por ahora entonces vamos a empezar a ver qué es la anemia, ¿sí? La definición de la OMS, la más aceptada, es la que se basa en la concentración de hemoglobina, ¿sí? Se entiende que una persona presenta anemia cuando la concentración de hemoglobina está por debajo de los valores normales, ¿sí? Y el valor normal de hemoglobina varía según obviamente la edad, el sexo y algunas situaciones especiales como la altura en la cual donde vive el paciente, ¿sí? Tenemos en cuenta también que no solamente vamos a implicar los valores de hemoglobina, sino también los índices hematrímétricos y también toda una serie de perfil anémico en la parte de lo que es química clínica para poder determinar este tipo de anemias, como también punciones de médula en la cual podemos observar otro tipo de anemia en la cual podemos visualizar en otros tipos de, como en frotis o lo que es algún tipo de estudio más profundo de anemias como más raras, ¿sí? Por así decirlo. Bien, tenemos en cuenta entonces las manifestaciones clínicas del síndrome anémico. Recordemos que la anemia tiene signos y síntomas, bien, en consecuencia, digamos, a los mecanismos de adaptación que tiene el organismo frente a un fenómeno de hipoxia, ¿sí? Lo que resulta obviamente una falla en la capacidad que tiene el aporte de oxígeno a los tejidos, ¿sí? Así que estos cambios obviamente van a ser más evidentes en los sistemas respiratorios, cardiovasculares, ¿sí? Y la severidad de este cuadro anémico, de este síndrome anémico, va a ser a mayor tiempo y evolución, va a ser un proceso mucho más patológico aún, ¿sí? La anemia es la causa, digamos, más frecuente de la consulta hematológica, ¿sí? Afecta casi a un 30% de la población mundial, ¿sí? Y obviamente afecta a todas las edades y clases sociales, ¿sí? Y es más frecuente en el hombre que en la mujer, ¿sí? Entonces, con respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos la astenia, ¿sí? Palpitaciones, disnea de esfuerzo, ¿sí? Hipotensión, cefaleas, mareo, vértigo, somnolencia, confusión, irritabilidad, tinnitus, que sería como ruidos en los oídos, palidez, fragilidad en las uñas. En caso, por ejemplo, de anemia severa, está la piel fría, húmeda, disminución del volumen de la orina, ¿sí? Dolor precordial, o sea, el angor. Bueno, y otros síntomas también y signos que obviamente también va a depender de la anemia, la causa o la etiología, ¿sí? de la anemia. Bien. Bien, el diagnóstico de la anemia, ¿sí? Vamos a basarnos, ¿sí? Plenamente en algunos, digamos, algunos puntos de referencia, ¿sí?
La OMS dice que los niños de 6 meses hasta los 6 años tendrían que contar con una hemoglobina menor a los 11 gramos por decilitro para considerarlo que haya anemia, ¿sí? En los niños que van de 6 a 12 años tendría que ser de menor a 12 gramos por decilitro. En la mujer menor a 12 también gramos por decilitro. En el hombre menor a 13, ¿sí? Y en embarazadas menor a 11 gramos por decilitro, ¿sí? Obviamente que va a depender, ¿sí? De la edad, ¿sí? Con respecto a la concentración de hemoglobina para decir que hay un cuadro anémico o no, obviamente. Esto va a estar acompañado de la clínica, ¿no? Y otras determinaciones que también pueden dar indicio de anemia en cuanto si no hay una gran disminución en la concentración de hemoglobina, ¿sí? Primero, para realizar el diagnóstico inicial de una anemia, los parámetros que debemos tener en cuenta son la hemoglobina, como habíamos dicho, los índices hematimétricos, ¿sí? El recuento de reticulocitos y la morfología eritrocitaria, ¿sí? Esos serían los principales, ¿sí? Parámetros que nosotros vamos a visualizar en un hemograma para decir si la persona, el paciente, está anémico o no, ¿sí? Además, debe tenerse en cuenta parámetros eritrocitarios tales como, por ejemplo, las variaciones fisiológicas, la edad, el sexo, la coherencia de valores anteriores, errores frecuentes de control de calidad y demás, ¿sí? Para que esos valores que nos arrojó el aparato, por ejemplo, sean realmente esos, ¿sí? También verificar si el paciente es fumador, por ejemplo, porque también visualizamos este tipo digamos, de cosas que si no sabemos que el paciente es fumador, por ejemplo, vamos también a encontrar, ¿sí? Un hemograma con un perfil particular, ¿sí? O las embarazadas que a veces tienen una disminución, por ejemplo, 11, ¿sí? Menor a 11 ya se considera una anemia. Entonces, que tenga 11 la embarazada, más allá que en la mujer es menor a 12, no quiere decir que esté anémica, está dentro de los rangos de referencias normales, ¿sí? Con respecto a la clasificación, tenemos dos tipos de clasificaciones, grandes clasificaciones porque se clasifican en un montón, ¿sí? En este caso tenemos la clasificación en morfológica y fisiopatológica, ¿sí? Las anemias se originan generalmente por uno, digamos, de mecanismos en realidad de eritropoyesis deficiente, ¿sí? También por una hemólisis excesiva, ¿bien? O puede ser también por una hemorragia agudo-crónica. Bueno, o sea, por varias cosas se pueden clasificar, ¿sí? O sea, porque no lo produce la médula, no produce el glóbulo rojo la médula, porque hay una hemólisis excesiva, como dije, una hemorragia, puede haber también problemas en el transporte del hierro, bajo consumo de hierro, folatos, de vitamina B12, o sea, por muchas cuestiones obviamente podemos tener anemia, ¿no? Con respecto a la clasificación morfológica, bueno, en este cuadro vemos que podemos encontrar a lo que es microcítica y hipocrómica y macrocítica e hipercrómica, y lo que es fisiopatológica a regenerativa o regenerativa, ¿sí? Vamos con el tema de la morfológica, ¿sí? La clasificación morfológica de las anemias tiene una importante utilidad clínica, ya que se basa en los cambios que presentan los glóbulos rojos, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a ver esos cambios en los glóbulos rojos? Es pudiendo visualizar, ¿sí? El CHCM o como se llama, yo lo dije en sigla, pero sería la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿sí? O por el HCM, ¿sí? Que sería la hemoglobina corpuscular media en un glóbulo rojo, ¿bien? O también por el BCM, que es el volumen corpuscular medio, ¿sí? Entonces, basados en estos cambios, ¿sí? Vamos a poder detectar, ¿sí? Este tipo de patología morfológica, ¿sí?
O sea que los contadores celulares y los que nosotros vamos a observar en la microscopía óptica, en el frotis sanguíneo, vamos a ver esas modificaciones, ¿sí? Entonces vamos a considerar, por ejemplo, un BCM normal o dentro de los valores de referencias normales entre 80 y 100 femtolitros, y en lo que es el CHCM entre los 32 y los 35%, ¿sí? Y en este caso esas variaciones entre el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina vamos a poder, ¿sí? Y lo que también sería el HCM en conjunto con estos índices, si se van de estos valores, ya sea un desplazamiento a la izquierda o a la derecha, vamos a poder determinar según la forma microcítica, macrocítica, hipercrómica o hipocrómica. Bien. Entonces, si hablamos de lo que es microcítico, ¿sí? E hipercrómico, casi siempre las anemias microcíticas son hipocrómicas, vamos a ver un volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros, ¿sí? Vamos a tener un recuento de glóbulos rojos más bien altos, ¿sí? De 6 millones y medio, una hemoglobina de 12 gramos, ¿sí? 12 gramos por ciento, un hematocrito del 45%, un BCM, por ejemplo, del 69% femtolitro, bien, en la cual allí, y un ADE, que en realidad es la dispersión, ya sea a la izquierda o a la derecha, en este caso sería la izquierda, en la cual vamos a poder observar que vamos a encontrar glóbulos rojos pequeños y no tan coloridos. Bien, por eso mismo vemos que los glóbulos rojos hay más cantidad para obviamente compensar eso, ¿sí? Si tendríamos, por ejemplo, glóbulos rojos poca cantidad y encima microcíticos hipocrómicos, obviamente que ya hay que empezar a averiguar por qué pasa, porque la médula no lo estaría compensando, ¿sí? Y después, bueno, tenemos lo que es la macrocítica hipercrómica, en lo cual tenemos un valor corpuscular mayor a 100 femtolitros, con recuento de glóbulos rojos obviamente menores, ¿sí? Un BCM de 133 femtolitros, por ejemplo, un hematocrito un poco más alto de 48%, hemoglobinas también un poquitito más altas, porque casi siempre las macrocíticas son hipercrómicas. Entonces vamos a encontrar en el frotis y en los contadores glóbulos rojos mucho más amplios y con mucho más color, ¿sí? Así que en este caso, esos parámetros que nos van a dar tanto en el contador hematológico, que es lo primero que nosotros vamos a observar, ya sea una desviación a la derecha, una desviación a la izquierda, estos volúmenes corpusculares, esta hipercromía o hipocromía con los índices hematimétricos, vamos a recién hacer el frotis, de ahí vemos su morfología, vemos comprobar lo que nos dice el contador hematológico y luego podemos solicitar un perfil anémico-químico, ¿sí? Ya para verificar y empezar a averiguar de qué tipo sería este tipo de anemia microcítica o a qué causa refiere, ¿sí? Microcítica por qué, o hipocrómica por qué, o macrocítica o hipercrómica por qué, ¿sí? Buscar la etiología de esta anemia. Después tenemos entonces, bueno, allí están los valores más o menos de referencia con respecto a diferentes tipos de anemias microcíticas, porque hay anemias microcíticas también normocrómicas, bien, que tienen un valor normal de CHCM, pero no tanto de BCM, ¿sí? Hay también algunas fusiones en sí, bien. Bueno, la clasificación fisiopatológica tiene que ver con las anemias que se basan en la respuesta de la médula ósea, ¿sí? Esta clasificación es más que todo, ¿sí? Para poder verificar si la anemia es compensada, ¿sí? O no, ¿bien? Si responde o no la anemia. Entonces, en este caso,
se van a estar clasificando en anemias arregenerativas y anemias regenerativas, ¿sí? Por eso cuando la médula, ¿sí?, presenta una capacidad regenerativa normal, siempre debe existir una relación inversa entre la disminución de hemoglobina y el aumento de reticulocitos. Eso llamaríamos anemia regenerativa. Por lo contrario, por ejemplo, cuando la anemia no se acompaña de un aumento proporcional del número de reticulocitos, es que la capacidad regenerativa de la médula, ¿sí?, se va a ver disminuida. Entonces ahí ya tenemos una anemia arregenerativa, ¿sí? Bueno, ahí tenemos en un cuadrito, más o menos tenemos unas anemias regenerativas, vamos a tener observando reticulocitos altos, y eso se va a dar por lo que sería anemias que se deben por una hemólisis o por una hemorragia aguda, ¿sí? Y las anemias regenerativas vamos a contar casi siempre con reticulocitos normales, ¿sí? Y vamos a tener con deficiencia nutricional o compromiso de la médula ósea también, o enfermedades sistémicas que también pueden dar estos valores, ¿sí? Vamos entonces con el tema de lo que serían las anemias arregenerativas, ¿sí? Que estas se pueden dividir en premedulares y medulares, ¿sí? Las premedulares tenemos 3 divisiones, una hipocrómica, hipercrómicas y las de déficit de trastorno del metabolismo de hormonas, ¿bien? Las hipocrómicas, estamos hablando todo de lo que serían anemias arregenerativas premedulares. Las hipocrómicas se pueden clasificar, o dentro de las hipocrómicas están las anemias ferropénicas, ¿sí?, las que son del déficit en la síntesis del hemo, bien, las porfirias, o sea que dentro también de las porfirias están las adquiridas como el saturnismo, las congénitas como las que tienen que ver con la parte hepática y las eritropoyéticas, ¿sí? Las anemias sideroblásticas, que también se dividen en adquiridas y congénitas. Las hipercrómicas, ¿sí?, que habíamos dicho que tienen un aumento en su coloración, bien, como las anemias megaloblásticas, que son las anemias que cuentan con glóbulos rojos grandes, ¿sí? Y después tenemos las de déficit o trastornos en el metabolismo de hormonas, que serían las anemias de los procesos crónicos, ¿sí? Después tenemos las anemias premedulares, ¿sí? Digamos, dentro de las regenerativas, las medulares, ¿sí? Perdón, creo que dije premedulares. No, las medulares, en la cual tiene que ver con la parte de la anemia, de la médula, perdón. Tenemos las aplásicas y las mielodisplásicas. Dentro, digamos, de las aplásicas tenemos las adquiridas, que pueden ser por radiaciones ionizantes, medicamentos, o la enfermedad por virus de Epstein-Barr o citomegalovirus, ¿sí? Por ejemplo, como la anemia que produce la hemoglobina paroxística nocturna, esa enfermedad, ¿sí? Y las congénitas, que pueden ser la de Fanconi o la eristoblastopénicas, que también pueden ser congénitas o adquiridas. También dentro de las medulares tenemos las mielodisplásicas, ¿sí?, que ahí tenemos, por ejemplo, las desirotropoyéticas, ¿sí?, que son, digamos, anemias ya como más afectando a lo que es la médula, ¿sí? Bueno, y después eso sería entonces con respecto a las anemias arregenerativas. Entonces, si nosotros tenemos que hablar de una clasificación de las anemias arregenerativas, tendríamos que hablar de las premedulares y las medulares, ¿sí? Las medulares, que son las que están comprometiendo la médula, y las premedulares, que son las hipercrómicas y las hipocrómicas, ¿sí? En general sería, ¿bien? Después tenemos las anemias regenerativas, que son las anemias un poquito más complejas, ¿sí?, en la cual se pueden clasificar en hemorrágicas, congénitas y adquiridas, las hemolíticas, ¿sí?, también en adquiridas, bien, que pueden ser, por ejemplo, las aloinmune o las inmunodependientes o las no inmunodependientes, ¿sí?
Después también las hemolíticas congénitas, ¿sí? Que allí tenemos 3 tipos de hemolíticas congénitas, son las membranopatías, las enzimopatías y las hemoglobinopatías, que una tiene que ver dentro de las hemoglobinopatías, las estructurales y las talasemias, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las hemolíticas son las que producen obviamente una ruptura, digamos, en el glóbulo rojo, ¿sí? Con respecto a las congénitas, todas las que tienen que ver con, por ejemplo, estructura del glóbulo rojo en sí, como la membrana del glóbulo rojo, como las membranopatías, las enzimopatías. Recordemos que toda lo que es la parte de la membrana, ¿sí? del glóbulo rojo tiene enzimas, así que si falla alguna de ellas o no está, ¿sí? Hay una enzimopatía del glóbulo rojo, o sea que hay una anemia hemolítica congénita procedente de una enzimopatía, ¿sí? Y después también hemoglobinopatías que tienen que ver con la estructura interna del glóbulo rojo, que obviamente la palabra lo dice, es la hemoglobina, ¿sí? Por eso mismo, cuando hay problemas de la formación de la hemoglobina, tenemos este tipo de anemias, ya sea estructurales, ¿sí? Con problemas de la hemoglobinopatía S o C o hemoglobinopatías inestables, o las propias talasemias, ¿sí? La alfa talasemia, la beta talasemia, la mayor, la menor, la delta, ¿sí? Bueno, esas serían en general. Las más comunes son las anemias ferropénicas, que obviamente van a contar, por ejemplo, con una hemoglobina disminuida, ¿sí? Un BCM y un HCM disminuido, o sea que van a presentar una microcitosis e hipocromía, ¿sí? Un AD aumentado, ¿sí? Anisocitosis, o sea, la anisocitosis tiene que ver con el tema del tamaño, que va a estar muy marcada, va a haber poiquilocitosis porque van a cambiar las formas, ¿sí? Se pueden encontrar eliptocitos, por ejemplo, va a haber un hierro disminuido, la transferrina, bueno, el hierro, la transferrina, la ferritina son índices del perfil anémico químico, ¿sí? Recordemos que la transferrina es la proteína transportadora del hierro en el plasma, que la veremos aumentada. La ferritina sérica, que sería el hierro el depósito de hierro, lo veríamos disminuido, ¿sí? Y el hierro sérico también se vería disminuido en las anemias ferropénicas. Y un recuento de reticulocitos normal, ¿sí? Eso nos va a indicar también que sería, digamos, una anemia regenerativa premedular, ¿sí? En resumen, ¿sí? Para que tengamos más claro, es un cuadrito que realicé, en lo cual, ya lo voy a disminuir un poquito para que se vea completo. Es un cuadro en lo cual, bueno, podemos ver bien, digamos, la clasificación real, lo que es morfológica y una fisiopatológica, a regenerativas y regenerativas, para tener en cuenta bien cuando hablamos, ¿sí? De algún tipo de anemia, en qué, digamos, estaríamos situados para poder empezar a hacer el análisis del mismo, ¿sí? Pero bueno, lo importante en el estudio de la anemia no solo poder visualizar los resultados del laboratorio, sino empezar a investigar sus perfiles séricos, su historial clínico, porque hay también la parte de la herencia, porque hay anemias que están impactadas, digamos, las que son congénitas, ¿bien? En dónde o en qué rama se ha hecho esa disyunción para poder producir, por ejemplo, en el tema de las hemoglobinopatías o las enzimopatías, en las adquiridas también. Es todo un análisis en la cual hay que tener en cuenta para poder hacer un análisis bien definido y poder clasificar y ver bien en realidad la etiología de la anemia, ¿sí? Bien. Otra de las más comunes también, más común en el sentido, en el sector de hematología, son las talasemias, en la cual vamos a encontrar,
¿sí? Diferentes perfiles en los cuales podemos detectar las talasemias, no solamente en la parte de hemograma, sino, por ejemplo, el aumento de bilirrubina indirecta, el aumento de la LDH, se va a ver hemoglobinuria, ¿sí? Un BCM aumentado o también normal, podemos encontrar. Los reticulocitos los vamos a observar aumentados, ¿sí? Ácido úrico aumentado, vamos a poder encontrar sangre oculta en materia fecal. Y bueno, y con respecto al frotis, vamos a poder encontrar esquistocitos, poiquilocitosis, esferocitos, ¿sí? Y podemos también encontrar algún tipo de inclusiones. Entonces, está bueno también no solamente ver el hemograma, sino también el frotis y corroborar con algunas otras determinaciones, ya sea como sangre oculta en materia fecal, como la parte química, un perfil anémico, ¿sí? En las anemias, por ejemplo, megaloblásticas, ¿sí? Vamos a tener un aumento de bilirrubina indirecta, BCM mayor a 100 femtolitro, aumento de la LDH, un ADE aumentado, recordemos que es una dispersión, ¿sí? De cómo están dispuestos esos glóbulos rojos, ¿sí? Los reticulocitos aumentados, ¿sí? Vamos a encontrar en el frotis anisocitosis, poiquilocitosis, macrocitos, algunas inclusiones como punteo basófilo o anillo de Cabot también. Y bueno, y podemos encontrar quizás algún eritroblastos. Podemos encontrar algún eritroblastos, ya que obviamente al tener reticulocitos aumentados, la médula lo está alargando inmaduros, ¿sí? Así que bueno, en general el estudio de las anemias es un mundo muy complejo que refiere de tiempo y obviamente mucho estudio y mucha investigación con respecto del área de hematología para cada paciente que se presente con algún tipo de distorsión en sus resultados. Bueno, espero que les haya gustado, espero que nos puedan seguir, ¿sí? En las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Facebook como Coach Apoyo Escolar, en Instagram como Coach-Apoyo Educativo. También por medio del WhatsApp, también se pueden contactar con María. En los estados siempre María coloca todos los cursos disponibles que tenemos en cada momento. Pero bueno, los invitamos a eso, a seguir capacitándose y bueno, hay de todo tipo, cursos de todo tipo para los que quieran microbiología, los que quieran hematología, bacterio, parásito, química clínica, ¿sí? Así que bueno, esperemos que les guste y que bueno, sigan estando en contacto con nosotros y bueno, principalmente que espero que les haya gustado este tema, que les haya sido de utilidad. Es como un pantallazo, obviamente general. Que tengan muy buenos días o muy buenas tardes, según en qué horario lo estén viendo. Y bueno, y así ya finalizamos esta hermosa jornada. Que tengan muy buenas noches.